El audio, a ver si ahora sí jala, perfecto. Muy bien, ahí me dicen si me escuchan y si no empezamos nuevamente. Ahí te escuchamos ahora sí correctamente. Adelante, mi doc. Entonces empiezo desde el principio. Buenos días a todos, les mando un abrazo, gracias por estar aquí presentes. Los voy a distraer un poquito de la discusión política, como les ponía ahí en el chat. No, perfecto. Vamos a hablar de temas más interesantes. Sí. Mira, te decía, las infecciones intrahospitalarias es un indicador de calidad en todos los hospitales. Esto se tiene que medir, legalmente se tiene que medir. Hay un comité de infecciones en el hospital que está formado por diferentes médicos, enfermeras, cuerpo directivo, incluso a veces participa la parte de la administración del hospital y se hacen discusiones y se tienen que hacer comités de infecciones intrahospitalarias. No es que no se esté al pendiente de las infecciones. Voy a tratar de hablarles un poco acerca de las infecciones intrahospitalarias, un poquito, y después hablamos del caso particular del de Cuernavaca, que no lo conozco, pero no debe ser muy diferente a todos los otros casos de infecciones intrahospitalarias y en brotes de infecciones intrahospitalarias, que es lo que está sucediendo. Nosotros medimos la calidad, como les decía, de un hospital, y todos los hospitales tienen protocolos. Los protocolos están perfectamente bien establecidos. Lo único que es particular de cada uno de los hospitales son las cepas de los gérmenes identificados, es decir, cada área del hospital, la zona de cuneros, la zona de terapia intensiva, la zona de quirófanos, y si se tiene alguna unidad de enfermedades infecciosas, tienen gérmenes muy particulares. ¿Qué pasa con estas bacterias, con estos virus, con estos, habitualmente son bacterias, en las que se presentan hongos también hay en algunos casos? Lo que sucede con ellos es que como están en los hospitales y han sido expuestos a una serie de antibióticos y de medicamentos, son seres vivos y entonces generan mecanismos de defensa. Las bacterias y los hongos tienen su sistema inmunológico y cuando algo los ataca, como un antibiótico o un antifúngico, estos generan mecanismos de defensa. Eso es lo que se llama resistencia bacteriana. Entonces, ese es lo delicado de estos casos, es que como son bacterias que han sido expuestas a un entrenamiento intensivo para resistirse a antibióticos fuertes o a medicamentos muy fuertes, se tienen que utilizar medicamentos de segunda, tercera generación, o medicamentos que ya se tienen que utilizar por vía intravenosa, o medicamentos que habitualmente no utilizamos porque los riesgos potenciales de los efectos secundarios se acercan mucho a un riesgo muy elevado como para ser de uso cotidiano. Entonces, eso es lo que sucede en los hospitales. Habitualmente no es que se tengan descuidos en general o no es que haya habido una negligencia. Lo que sucede es que las bacterias van generando, y acuérdense, las bacterias y los hongos y los gérmenes siempre van a alcanzar y siempre vamos a ver estos picos. El tener este tipo de brotes es incluso, podríamos decirlo, hasta esperado en un hospital, porque las bacterias va a llegar un momento en el cual una cepa, es decir, una familia, un club de bacterias va a ser muy resistente, va a tener un éxito súbito, los mecanismos de contención del hospital van a detener ese brote. Desafortunadamente va a haber casos afectados que van a incluir gente infectada y gente muerta, pero el chiste es que se contenga este brote, y eso es lo que sucede. Ahora, lo que está sucediendo en el hospital de Cuernavaca no es diferente a lo que sucede en muchos hospitales. Cuando se empieza a identificar que hay un brote de una bacteria o un hongo que está siendo resistente a los tratamientos habituales en un área determinada del hospital, que parece que en este caso fue la unidad de terapia intensiva neonatal o la UCIN, como se le dice en algunos de los hospitales, lo que sucede es que no se informó apropiadamente, porque si se hace una campaña de información, sería muy, yo siempre lo he opinado, y cuando formé parte de la administración de hospitales en México, yo siempre les decía, la información de los hospitales tiene que venir de adentro hacia afuera. No se trata de que la señora que se le muere el niño salga y hable con alguien y entonces a partir de ahí surja la noticia. Cuando nosotros empezamos a ver una conducta poco habitual en esas infecciones intrahospitalarias que siempre se van a presentar, pero se van a contener, la información tiene que venir del hospital. Las autoridades hospitalarias tienen que hablar con las autoridades de salud estatal y le tienen que informar, ¿sabes qué? Estamos teniendo un
un brote, ayúdanos a contenerlo, es un brote tal, lo estamos tratando con esto, pero nuestros cultivos bacterianos nos dicen que es resistente a todos estos medicamentos, solo podemos tener acceso a este. Y en muchos casos, muchos hospitales públicos desafortunadamente no tienen los recursos económicos para comprar la última generación de antibióticos, que son excesivamente caros, y es por eso que no los utilizan. No es poco frecuente que veamos que en hospitales públicos en México se le pida a los familiares que vayan y compren la medicina para que la lleven al hospital, y yo no le puedo pedir a un campesino, a un obrero o a alguna persona que tiene un salario bajo, yo no le puedo decir que vaya a la farmacia y compre un antibiótico que cuesta 30 o 40 mil pesos. O sea, no se lo puedo decir porque no tiene manera, o va a vender su casa, su coche, lo cual es injusto. Entonces es muy probable que algo similar a esto esté pasando, pero a mí no me suena que sea un caso de negligencia o una contaminación por algún accidente intrahospitalario. Más bien me suena a que es esto lo que está sucediendo. Sí, según los padres decían que, por ejemplo, la intubación que hacen de los pequeños o las incubadoras que no tienen la suficiente limpieza, la asepsia para colocar a los niños, y que por eso se han infectado uno tras otro. Es un periodo más o menos de un mes en el que han ocurrido las muertes. Por eso se habla de cierta negligencia. Doctor, si los médicos ya habían detectado esta posibilidad, como que no se ha actuado a tiempo para prevenir que hubiera más muertes, ¿no? A lo mejor 1 o 2 muertes se explicaría, pero ya más, como yo creo que sí se habla. Mejor que es la comunicación, porque no hay brotes, hay brotes que pueden acabar con todos los niños en la unidad de terapia intensiva. No necesariamente es eso. Yo creo que aquí el problema es que no se está hablando de la comunicación de la manera apropiada, y la intubación es un factor de riesgo para tener infecciones. Desde luego se hace una limpieza, se hacen procedimientos, y si esto fuera así, veríamos, mira, cuando hay un brote intrahospitalario, los brotes intrahospitalarios, por muy graves que sean y por muchos niños que se mueran o por muchos adultos que se mueran, tienen una conducta esperada. O sea, hay una conducta esperada en el desastre. Nosotros esperamos cierta conducta de desastre. Y por lo que yo he leído y lo que he escuchado, no tiene una conducta diferente a un brote habitual de una cepa bacteriana extremadamente resistente, que creo que en ya lo identificaron, es una Klebsiella, y la Klebsiella pneumoniae, o la Klebsiella que identificaron, es uno de los 4 gérmenes más frecuentes que encontramos en el tracto respiratorio. Tenemos Streptococcus pneumoniae, tenemos Klebsiella, son de los más frecuentes. Lo que hace diferente en este momento, lo que está sucediendo, es que esta cepa es muy resistente al tratamiento. Eso es muy importante que lo entiendan. Desde luego la opinión de los familiares pues va a ser que sí, yo vi que una enfermera metió una torta y yo vi que no se lavaba las manos después de que se sonó la nariz, y traía los zapatos muy sucios porque usa los mismos zapatos afuera del hospital que adentro, y en donde ella vive no hay pavimento y se llenó de lodo los zapatos. Yo entiendo que la gente va a tener ese tipo de observaciones, pero eso poco o nada tiene que ver con un brote intrahospitalario, y yo todo eso lo entiendo. Por eso les repito, yo estoy convencido de que si hubiera salido la gente del comité de infecciones y hubiera hecho una conferencia de prensa y hubiera dicho, mire, nos estamos enfrentando a un enemigo que es mucho más agresivo que el armamento de medicamentos que tenemos, les pedimos por favor que lo entiendan. Desafortunadamente, si alguien se infecta, tenemos muy pocas herramientas para combatirlo. Ya estamos en contacto con las autoridades de salud, y si se contestan unas serie de preguntas y se habla con la verdad, la gente no va a empezar a especular y a imaginarse cosas como como lo que me estás comentando, que los papás opinen. Pues digo, si los papás opinan con base a que hicieron un cultivo, lo mandaron a analizar e identificaron que allí en ese cultivo había bacterias que no son las habituales que encontramos en el tracto respiratorio, pero es un estafilococo que se encuentra en la piel de una persona que no se lava bien las manos, entonces diríamos, ¿sabes qué? Aquí hay una contaminación externa de una bacteria que no debería estar ahí.
Es muy fácil. Lo que les quiero decir es que haciendo el procedimiento habitual intrahospitalario no es tan complicado saber de dónde viene el germen. No es lo mismo tener una Klebsiella pneumoniae que tener un estafilococo que normalmente pertenece a la piel, por ejemplo. Si nosotros vemos un estafilococo aureus en muy buena cantidad en un cultivo respiratorio, nosotros podemos decir este cultivo está contaminado e incluso no es válido. Hay que repetirlo porque la persona que lo tomó con sus manos y no se las lavó y contaminó con una bacteria que no es respiratoria, que está en la piel, entonces la muestra se ha contaminado. Entonces eso es muy importante que lo entiendan, porque de esa manera nosotros podemos saber de manera muy sencilla si es un caso de falta de higiene, y si fuera un caso de falta de higiene, habitualmente su duración es muy corta y su afectación y las muertes que causa son restringidas. O sea, si es una persona que no se lavó bien las manos un día y contaminó a un niño, se va a morir 1 o 2 niños y el germen que se va a identificar no va a ser Klebsiella. Pero si Klebsiella se identifica en una infección a través de un ventilador, es una de las bacterias más frecuentes que encontramos. Lo que hace particular este caso, como les digo, es que esa Klebsiella resulta que ya trae un blindaje en contra de los antibióticos que utilizamos habitualmente, y eso es lo que hace grave el brote. No es una actitud negligente, ni de irresponsabilidad, ni de falta de higiene, ni de ruptura de protocolo, pero les repito, esto lo mejor sería que las autoridades del hospital salieran y lo explicaran, que contestaran todas las preguntas como yo se las estoy contestando a ustedes, y yo estoy seguro que dirían, ¿sabes qué? Pues es muy triste lo que pasó hoy, pues qué feo que se murieron niños, pero pues ni modo, así es como funciona las terapias intensivas y así de agresivas son las bacterias. Acuérdense que les platiqué que, por ejemplo, ya estamos esperando una epidemia muy grande de un virus que va a ser muy resistente a la mayoría de antivirales que tenemos actualmente, y eso va a ser con base a las mutaciones que este virus va a hacer en su código genético para defenderse en contra de las medidas de continencia, porque es un ser vivo y quiere reproducirse y quiere vivir, entonces se defiende con base en su sistema inmunológico. Así es, doctor. Sí, aquí lo malo, lo que siempre deja ese mal sabor de boca es, en primera, la negación, ¿no? La negación de los casos y de las muertes. Se atribuye, en primer lugar, a lo prematuro de los bebés, las muertes, y a otros padecimientos que supuestamente tenían los niños, cuando pues lo único que tenían varios de ellos era que habían nacido prematuramente, y la causa de la muerte de primera mano, según los médicos que los atendieron, era la bacteria. Y sobre todo el tiempo que pasa entre el primer caso y el más reciente, que es el término de un mes. Digo, yo entiendo que esto, si se atiende oportunamente, pues no hubiera pasado a lo mejor más allá de 2 o 3 muertes. Hay una mamá que perdió a sus 2 gemelitos, entonces imagínate el nivel de la tragedia. Jorge, es que si no se encuentra un antibiótico que combata esa bacteria, y esa bacteria está en la unidad de cuidados intensivos, lo que se tiene que hacer es ya no meter más niños. Exacto. Eso es lo que tendría que hacer. Entonces hay estrategias bien definidas, y tienes razón, y les repito, el problema es la comunicación, cómo se comunicó esto, y probablemente sí no se hayan implementado las estrategias con la temporalidad que lo tienes que hacer, porque hay que ser muy tajantes y muy reales, porque sí, efectivamente, en la unidad de terapia intensiva neonatal, en la UCIN, como le dice la gente, no van a estar niños de término, o sea, no van a estar niños que nacieron en término y que están en buenas condiciones, van a nacer niños prematuros que tienen algo que se llama membrana hialina, con deficiencia respiratoria, con un sistema inmunológico inmaduro. Entonces es población muy vulnerable la que está en la unidad de cuidados intensivos. Por eso es que se mueren esos bebés. Es una población de muy alto riesgo y muy frágil a las infecciones. Es una de las complicaciones que se temen con mayor gravedad en una unidad de cuidados intensivos. Las infecciones y el estrés respiratorio son las que más se les tiene miedo en las unidades de terapia intensiva neonatal. Entonces, en este caso, pues sí es esperable que los niños más débiles, los niños prematuros, son los que mueren primero, pero lo importante aquí es que se tenga identificada ya la bacteria, que ya se tiene, y que se vea cuál es el perfil de sensibilidad de esa bacteria, es decir, a qué antibiótico es sensible esa bacteria, y si es necesario
temporalmente cerrar la unidad de cuidados intensivos neonatales. El problema es que el acceso a una unidad de cuidados intensivos neonatales en salud pública, la oferta es verdaderamente muy por debajo de la demanda, y cerrar una unidad de cuidados intensivos neonatales crearía una crisis de acceso a cuidados intensivos neonatales. Entonces es un problema que no es tan sencillo, pero yo creo, te repito, Jorge, yo creo que aquí lo que más cambió fue la comunicación, y yo no sé cómo estén de recursos los hospitales en Morelos, que supongo que deben estar más o menos así como está el resto del estado, pero pues eso es lo que sucede en las infecciones intrahospitalarias. Pero va a haber seguramente va a haber una auditoría epidemiológica, una pesquisa epidemiológica. Se va a detectar lo que nosotros llamamos el caso cero, o sea, cuál fue el primer caso en el cual, qué paciente traía esa bacteria, de dónde viene, para ver si es una bacteria que surgió del ventilador, que surgió porque era inútero la infección, porque a veces, bueno, las infecciones son adentro del útero, pero esto me suena más bien a que fue un caso de una bacteria que vive en la unidad de cuidados intensivos neonatales, y aunque se haga una limpieza exhaustiva con medicamentos y con soluciones antibacterianas, siempre va a haber bacterias que son profundamente resistentes, y ya sabemos que hay partes del hospital que van a tener pseudomonas y que van a tener Klebsiella y que van a tener streptococo, que aparentemente el nombre es el mismo, o sea, puede ser que se llame Jorge Ursúa la bacteria, pero hay diferentes Jorge Ursúas. Hay un Jorge Ursúa que corre el maratón, hay un Jorge Ursúa que es capaz de nadar 40 kilómetros, hay otro Jorge Ursúa que se le dedica a ver televisión. Entonces, dependiendo de cuál sea ese grupo de bacterias, porque muchas veces decimos, pero es que es un estreptococo, sí, pero puede ser un estreptococo de una cepa, es decir, de un lote de producción que es muy resistente, aunque sea el mismo y lo veamos igual, la cajita sea igual, la huella sea igual, su capacidad de resistencia es mucho mayor. Entonces es muy importante que lo identifiquemos de esa manera. Sí, porque llega a haber incluso desde infecciones menores, ¿no? Por ejemplo, mi señora que fue operada el año pasado, le tomó una tos que le decían que era una tos de quirófano, que le llaman, ¿no, doctor? Que era muy persistente y no se le quitaba con nada, y dicen que es algo también usual, ¿no? Que digamos, no es nada tan grave, pero que sí le costó mucho trabajo salir de ella, y va desde ese tipo de infecciones menores, digamos, hasta otras que pueden ser mortales, como en este caso la Klebsiella, sobre todo tratándose de los pequeñitos, ¿no? Uno como paciente, doctor, cuando vas a someterte a una operación, sobre todo en este tipo de hospitales públicos, y no lo digo peyorativamente, sino por la cantidad de personas, ¿no?, que van, y obviamente el riesgo es porcentualmente mayor que los hospitales privados, ¿no? Digamos, ¿qué medidas podría uno tomar si vas a someterte próximamente a una cirugía, fortalecer tus mismos, hay un proceso de preparación, claro, médica, pero fortalecer tus mismas defensas? ¿Se puede hacer para enfrentar en este caso una situación así de estar expuesto a estas bacterias de hospital? Hay estrategias que se han generando en diferentes países, y hay dos frentes que hay que cubrir. Como te decía, como les platicaba, se tiene perfectamente identificado de dónde viene la fuente de contaminación postoperatoria o transoperatoria de un paciente. Y habitualmente es esta bacteria que se llama Staphylococcus aureus resistencia a meticilina, o el MRSA que le dicen aquí en Estados Unidos. Son contaminaciones de la piel. Acuérdense que una de las partes más sucias que tenemos en el cuerpo son las manos, y la otra es la boca. Entonces, en algunos sitios lo que se hace es que se hace un cultivo, por ejemplo, de las fosas nasales. Con un hisopo se toma una muestra de las fosas nasales y se manda a cultivar. Y si ese paciente tiene en su cuerpo Staphylococcus aureus resistencia a meticilina, se le da tratamiento antes de la cirugía, y además se le da un jabón que contiene una sustancia que se llama clorexidina. La clorexidina es de uso, no es tan restringido su uso, es un antiséptico quirúrgico de uso común, y se les da clorexidina para que con eso se bañen los 2 días anteriores a la cirugía, y con eso van a disminuir la cantidad de bacterias que normalmente viven en la piel.
y con eso se disminuye de manera muy importante las infecciones. Esto se hace mucho, bueno, por ejemplo, los ortopedistas lo hacen mucho cuando van a hacer una prótesis de cadera, una prótesis de rodilla, una prótesis de hombro. También lo hacen en algunas ocasiones cirujanos cardiovasculares, cirujanos cardiotorácicos cuando van a hacer un trasplante, pacientes que se van a someter a trasplantes, se les dan baños de clorexidina. Incluso, déjenme platicarles, hay procesos de investigación en los cuales, no sé si han visto en las películas, que los médicos se cepillan las manos antes de meterse al quirófano y todo esto. Cuando vamos a hacer una cirugía, incluso hay una técnica que se hace, y hay un estudio en el cual solamente se hace un lavado de manos con las manos, con clorexidina, y te esperas a que se te seque la clorexidina de las manos hasta los codos, y es exactamente igual a que si te tallaras con un cepillo muy fuerte, porque las bacterias se mueren por contacto. Cuando llegan y hacen contacto con la clorexidina lo que hace es que las hace explotar, entonces las destruye. Las bacterias no se mueren por contusión cerebral o por traumatismo craneoencefálico cuando te estás lavando, no se mueren por eso, porque las golpeas y las matas, se mueren por contacto químico. Entonces, esa es una parte. La siguiente parte de la prevención de las infecciones es mantener un control de las infecciones que normalmente vamos a encontrar en un hospital. Por eso hay un comité de infecciones, y ese comité de infecciones habitualmente tiene enfermeras que están perfectamente entrenadas para infecciones intrahospitalarias, y ellas están haciendo de manera constante cultivos en las manijas de las puertas de los baños de acceso de la consulta externa, en los quirófanos, en la sala de terapia intensiva, en los ventiladores para los niños, para los adultos, en las camas, en muchas partes se tienen perfectamente identificadas, y muchas veces ya se sabe. ¿Sabes qué? En el tercer piso, en los últimos 3 cuartos, en donde hubo un paciente diabético descontrolado que traía una infección muy grave por pseudomona y por X cosa, ahí sigue la pseudomona, y ese cuarto lo han lavado con cebillo en las paredes, bueno, lo han fumigado, han hecho de todo, y la pseudomona sigue estando ahí entre los mosaicos. Ahí se pasa un algodón, haces el cultivo y ahí está la pseudomona. Quitan el mosaico, vuelven a poner una cobertura plástica de esas especiales con esquinas redondeadas en la habitación, vuelven a hacer un cultivo y ahí está la pseudomona. ¿En dónde está? Y no se puede quitar. Hay gérmenes que así son. Entonces muchas veces no es que no se haga lo que se tiene que hacer, porque leí aquí en el chat, aquí tengo perdón que vea para abajo, pero tengo aquí el chat con ustedes, y puedo ver que mucha gente hace comentarios respecto a que en la sala de espera de la consulta externa está muy sucio y los niños comen, y hasta se vomitó un niño y vi que no limpiaron, y los baños, y la gente va sin bañarse, y todo eso, como ustedes se podrán dar cuenta, eso está de alguna manera controlado, contenido, y se sabe. Las personas que tenemos experiencia intrahospitalaria y sabemos cuál es la dinámica de un hospital, cómo se administra, cómo se maneja y cómo se controlan los potenciales riesgos de un hospital, ese es el trabajo de un director de hospital. El trabajo de un director de hospital no es ir a las inauguraciones, ni cortar listones, ni tomarse la foto, es contener todos esos potenciales riesgos en un hospital, porque un hospital tiene muchísimos riesgos, porque justamente la gente que va al hospital no es la gente que va a un salón de fiestas, la gente que va al hospital es la gente más enferma, la gente más infectada, la gente más descontrolada, y va ahí en condiciones extremas. Y es por eso que las personas que hemos estudiado administración de hospitales tenemos preparación para poder hacernos cargo de todo este tipo de eventualidades. Sí, incluso el hecho en el que se dispone de todos los residuos biológicos, ¿no? De eventuales órganos, de miembros que vayan a ser cortados, del material quirúrgico, de todo lo que se desecha, tiene que tener un manejo específico desde su propia disposición hasta dónde se va canalizando todo ello, para evitar justamente que esto se convierta en un problema de salud pública, ¿no? Todos los desechos hospitalarios, que ese es otro tema también súper extenso, que bueno, te desviamos de tu tema, querido doctor, pero yo con mucho gusto, queríamos... me hacen examen aquí, para ver si sé. No, y siempre vemos que, lo bueno es que siempre lo pasas, doctor, y con mención honorífica, eso es lo bueno, pero dejamos
dejamos pendiente el tema que, que tenías preparado. Ya tenemos tema para la siguiente semana. Claro que sí, la siguiente semana hablamos, es un tema de verano, por eso es que lo quería yo tratar, es el tema de insolación y golpe de calor, por si lo quieren ir leyendo y revisando y tener preguntas difíciles para la próxima semana, y con gusto las contestamos, pero sí que bueno que pudimos hablar de este caso, y todas las dudas que surjan, pues con muchísimo gusto las contesto, y pues ya saben que me da mucho gusto hacerlo. Maravilloso, doctor, como siempre, pues nosotros muy agradecidos por esta consulta, que sobre todo dicen aquí, es una consulta y una cátedra, y lo mejor es que es gratis. No, están confiados, derramando tus conocimientos. Y me tendrán que ir a invitar a comer quesadillas o alguna cosa así, con eso estaré bien pagado. Órale pues, mi doc, pues muchísimas gracias, como siempre, por esta brillante participación que nos ayuda muchísimo a conocer sobre los temas de salud propia y de nuestras comunidades, porque pues la salud es un asunto en lo individual, pues sí propio, pero también es un asunto de todos. Gracias, mi querido doctor, un abrazo. Que tengan un buen día, un buen fin de semana, hasta luego. Igualmente para ti, doc. ¿Francia o Croacia? Yo le voy a Francia. Francia, eso. Bueno, ¿y tu marcador de una vez? Yo creo que va a quedar 2-1. 2-1. Va a salir muy agresivo Francia, porque sabe que Croacia tiene mucha resistencia. Son guerreros, han estado en la guerra son culturalmente luchadores, son chiquitos como... Sí, son como la Klebsiella, doctor, así de resistentes y de luchadores esos croatas, ¿no? Dicho sea desde el mejor sentido. Y mire, ya se nos congeló ahí mi doc, justo acabando la sección, pero bueno, cuando menos ya nos dio hasta su pronóstico para el partido del domingo. Muchísimas gracias, mi doc. Mire, se nos quedó ahí congeladito mi doc, pero bueno, gracias, doc. Al menos alcanzamos a dar la consulta completa. Alcanzamos, ¿eh? Bueno, la alcanzó a dar. Gracias, mi doc. Un abrazo hasta allá. Vamos a hacer un corte, queridos amigos, y continuamos aquí en Disyuntiva TV.